Tal como les va, muy buenos días. Bienvenidos a aquí la entrevista 930 en Radio Monte Carlo. Estamos comenzando una nueva entrega. Hoy para hablar definitivamente de las elecciones internas, de una instancia que estará esta noche en Canal 4, el debate entre Talvi y Andrade, qué se juegan, qué vamos a poder ver y cómo viene transcurriendo esta elección interna que, como ya hemos venido repasando aquí en Entrevista 930, ya está dando mucho para hablar cuando en realidad recién representa el comienzo de la carrera electoral. Eso a veces lo perdemos un poco de vista, ¿no? La carrera electoral aquí en nuestro país recién está comenzando y va a terminar allá en las elecciones municipales en mayo del año 2020. Recibimos hoy a Federico Irazábal, sociólogo, consultor político, unas personas que, esto lo digo yo, corre por cuenta mía, más sabe de comunicación política. Federico, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Un saludo a la audiencia también. Casi que un descubrimiento mío, Federico Irazábal. Siempre digo que sos el responsable de que yo esté hoy acá, de que esté en los medios y todo, porque fuiste la primera persona que me invitó a un programa de televisión. Es verdad, y de allá esto hace unos años. Sí, no vamos a decir cuántos, pero hace algunos años. Pasó el tiempo. Sí. Hemos crecido todos. Exactamente. Bueno, yo decía, hay veces que perdemos un poco de vista que está recién comenzando la carrera electoral. O sea, es verdad que ya estamos a, 20 días de menos. 18 días de las elecciones internas. Pero la elección interna es el primer mojón de un ciclo electoral que se juega todo en octubre y noviembre. O sea, no es este el mojón más importante. Sin embargo, ha sido tan intensa que ya parece que fuera la mitad del camino. Bueno, este es bien importante igual, porque en definitiva define y habilita los competidores que van a jugar en octubre y en noviembre. A veces tendemos a restarle importancia. Yo acá le quiero dar la derecha a Óscar Botinelli, ¿no? que siempre manifiesta de que las elecciones internas deberían ser obligatorio el voto, justamente porque definen algo importante. Más bien lo que dice Óscar es que las elecciones internas se desvalorizan, o la opinión pública tiende a desvalorizar su real situación y su real importancia, precisamente porque como el voto no es obligatorio, pensamos que no se define nada importante, pero se definen cosas bien importantes, bien importantes. Por ejemplo, los candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, los candidatos a intendente de los distintos departamentos, se ordenan las listas al Senado y a la Cámara de Representantes que cada una de las agrupaciones va a presentar. Por lo tanto, definen buena parte del juego político de acá a noviembre. Claro que no está bien, Sendik no hubiera sido nunca vicepresidente si no hubiera votado muy bien en las elecciones internas pasadas. Sin duda. Ni que hablar del tema de las candidaturas. Ahora, parece que va de suyo la pregunta que voy a hacer, pero ¿puede cambiar el resultado de junio? ¿Puede cambiar el resultado de octubre? Bueno, lo que pasa es que no sé si en esta instancia, ¿verdad? Si estamos hablando de este junio particularmente. Pero una cosa bien distinta es si por el Partido Nacional el candidato a la presidencia es Luis Lacalle Pou o si es Jorge Larrañaga. Es muy distinto si el candidato a la presidencia por el Frente Amplio es Carolina Cose o es Daniel Martínez. Porque eso también va a definir y a abrir una serie de acuerdos después de adjudicación de cargos, de roles. Por ejemplo, ¿quién va a ser el candidato a la vicepresidencia de Daniel Martínez? Es bien distinto de quién va a ser el candidato a la presidencia de Carolina Cose. Pero no estoy diciendo porque no puedan ser intercambiables. Me refiero a las agrupaciones políticas, es decir, si Carolina Cose representa a los sectores más afines al MPP, a Mujica, bueno, es razonable que su compañero o compañera de fórmula no fuese un integrante de ese mismo sector, porque en la interna es bien importante no solamente ganarla, sino también evitar que los que perdieron se desencanten, se desilusionen y vayan a votar a otro partido en la instancia siguiente. Entonces, es importante también quién gana la interna para definir la competencia a futuro. Hay casos donde, por supuesto, la interna está tan definida que no tiene ni gracia. Pero en este ciclo electoral, en esta interna en particular, en relación a lo que ha sido la historia de las elecciones internas, me animo a decir que es la primera vez en la que hay una competencia efectiva, real, en los tres partidos más importantes. Claro. Además también
Antes de seguir, no mencionaste a Sartori como posible ganador del Bueno, partido podría nacional. ganar Sartori, sí, digo, nombré a los que están más instalados en la opinión pública. Vale lo mismo para Sartori también, que tiene chance Pero si ganara de salir Sartori, segundo, por ejemplo, de ganar. porque esto lo conversaba con Rodrigo Goñi el otro Yo día. creo que no tiene chance de ganar. Sí, definitivamente. Creo que no tiene chance. ¿Te cuesta pensar que sale segundo? Puede salir segundo. El otro día Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, del sector de la calle Pou, yo le preguntaba por el tema de la campaña sucia, esto del fake news, y él decía, yo no sé si el ataque es de dentro o de fuera del Partido Nacional, sí sé que Sartori sale beneficiado. Y dice, no sé si es de dentro o de fuera porque al Frente Amplio le sirve que gane Sartori. Si gana Sartori, gana el Frente Amplio, decía Rodrigo Goñi. Ahí entramos siempre en el juego de las especulaciones, ¿no? Y eso sí no es nuevo en las internas. El carácter abierto de las internas, es decir, que puedan votar en elecciones que definen candidatos que van a representar a los distintos partidos, que puedan votar ciudadanos no afiliados, hace que cualquiera de nosotros que podamos tener una determinada simpatía por un partido o ninguna por cualquier partido en particular, podamos decidir en la interna de un partido que no es el que de repente vayamos a votar en octubre. Y eso siempre se tejió, esa fantasía, ¿no? De que, por ejemplo, en el 99 muchos frente amplistas fueron a votar a la interna colorada y votaron a Jorge Valle porque era más fácil ganarle a Jorge Valle que a Hierro, porque Hierro tenía el apoyo del aparato, del gobierno, de Sanguinetti. Pucha, le salió mal el negocio porque en realidad Jorge Valle terminó ganando la elección en la segunda vuelta. Entonces, todos esos posibles planteos y comportamientos estratégicos están en el terreno de lo especulativo. No hay evidencia empírica que diga que en el Uruguay haya habido un traslado masivo de votantes para incidir en una elección y definir entonces, elegir en definitiva el contrincante. Ahora, lo que sí parece claro es que a Sartori le va a costar más, en caso de ganar, aglutinar todos los votos nacionalistas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no ha empezado con un buen pie, es decir, dentro de la estructura del Partido Nacional. Su irrupción súbita, su relación con el resto de los competidores, la forma que él tiene de hacer política, que es completamente ajena a lo que es el estilo en el Uruguay, bueno, le ha ganado antipatías, ¿no? Le ha ganado algunos, no enemigos, pero me imagino que adversarios importantes a su continuidad en el partido. Vos que sos de consumir, conocer y estudiar mucho de lo que pasa en el exterior, ¿está haciendo una campaña como las que se hacen en otras partes del mundo? Es decir, ¿está aplicando el modelo internacional en las elecciones uruguayas y eso es lo que hace ruido? Lamentablemente sí. Es decir, nosotros en cierta forma estuvimos vacunados contra algunos fenómenos que se ven habitualmente en algunas campañas en el resto del continente, sobre todo en América Latina, sobre todo lo que tiene que ver con la utilización de esa cosa que se llama campaña sucia, ¿no? Campaña negativa, y de la que Sartori tiene un consultor que se jacta de serlo, ¿no? Se jacta de presentarse en ese circo que se termina armando en torno a los consultores, que es bien desagradable, ¿no? De ser el mago de la propaganda negra, ¿no? Él es una cosa como una especie de gurú, una fantasía absoluta, y un individuo absolutamente inescrupuloso. ¿De quién hablas? Que se llama Juan José Rendón, es un consultor político venezolano que está aparentemente contratado por el grupo, el equipo que apoya a Juan Sartori, y que tiene entre sus métodos más empleados, más utilizados, el de la campaña sucia. Inventar encuestas, como esa encuesta ridícula que está circulando por ahí, donde se hacen juicios de valor sobre los candidatos, que no solamente dañan al sistema político, dañan a las personas que se dedican a hacer encuestas. Porque si estamos haciendo una encuesta y en realidad uno en una pregunta introduce un concepto, un juicio de valor sobre un determinado candidato, lo que está haciendo es predisponiendo al respondente a que se alinee a lo que nosotros buscamos. Ahora, ¿es efectivo ese tipo de política? En un cierto público es muy efectivo, en un público no instruido, en un público desconectado de la política. Mañana ve que se publica una encuesta en un portal de internet, y esto es como pasaba antes con la tele, ¿no? Lo vi en la tele, es lo que pasó, es la realidad. Y hoy lo vi en el Facebook, me lo mandaron por WhatsApp. Es decir, hoy tenemos una serie de herramientas que además rompen determinados bloqueos que existían con relación al consumo de la información. El WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta muy eficaz en el sentido de que si yo te mando a ti un WhatsApp, que me conocés de hace muchos años, y ya prácticamente que vos rompés el bloqueo de esto me lo está mandando alguien
que no estoy dispuesto o contra el que estoy dispuesto. Sin embargo, si La es una amiga, desconfianza, una persona decís. conocida, claro, vos lo tomás como algo que puede ser Amigable. verdadero, amigable, lo ves el video, entonces ves que dicen que la calle Pou es un drogadicto, que dicen que la calle Pou vive de los favores de su papá, que la Rañaga va a perder la elección, y eso en cierta manera en algunos sectores que por supuesto no tienen la misma cantidad de información o no disponen de la misma información o del mismo interés por la política, terminan generando determinados comportamientos, determinadas actitudes que bueno, luego se traducen en el apoyo a este tipo de fenómenos. Ahora, lo que queda claro, casi que como titular, pero lo que queda claro es que en esta campaña se rompieron códigos. Absolutamente, se rompieron cosas que después además es muy difícil de volver a recuperar. Yo creo que cuando en una campaña se rompe, o cuando ya no cuando en una campaña, cuando en un sistema político, dentro de un partido se rompen códigos y se utiliza la descalificación al nivel que se está utilizando en este momento, es muy nocivo. ¿Y cómo se van a sentar después del 1 de julio si vos me hiciste una campaña y me trataste de drogadicto y me trataste de perjudicar por esas vías? El problema es que obviamente es difícil de probar el origen de estas noticias. Sí, va a negar hasta... Entonces, quien esté detrás de esta campaña lo va a nadie negar. va a asumir esa campaña. Ahora, que hay un efecto, por supuesto. Yo lo que pasa es que tendría que pensar que en realidad hay uno de los candidatos que está detrás porque casualmente han aparecido campañas sucias de este nivel, descalificando, calumniando a los candidatos, pero justamente a él no. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Como decía justo D'Angelo, ¿no? Desde estos mismos micrófonos, usted no desconfiaría, ¿no? Claro. Es raro, yo qué sé, da para la desconfianza y sobre todo por cómo viene planteada la campaña, por cómo viene planteada toda esa estrategia. Lo vimos. Lo peor a veces de los políticos es que creen que están comprando novedades y en realidad lo que están comprando son fórmulas. Que estos consultores que se bajan de un avión y en 10 minutos olfatean la realidad o creen que olfatean la realidad y vienen y dicen hay que hacer esto. Y te mandan una encuesta en español neutro, que parece de una comedia de las 7 de la tarde. Entonces las preguntas te las hacen así. O te publican nombres equivocados o trabucan algún nombre, alguna localidad. Entonces es complicado y es desprestigioso para la profesión de la consultoría política en el Uruguay, que es una profesión muy seria. Es desprestigioso para la profesión de quienes se dedican a hacer encuestas y es muy dañino para el sistema político. Más allá de esto, comunicacionalmente, ¿qué has visto hasta ahora en la campaña? Hasta ahora he visto algunas novedades interesantes. La verdad, he visto mucho más de lo mismo. Sí, el clásico spot con el candidato caminando y abrazando gente y las banderas y qué sé yo, interesantes. Algunos recursos interesantes a nivel estético, de tomas, de recortes, digamos, de los planos. Esas cuestiones van mejorando cada vez más y se van volviendo muy sofisticadas. Pero sí he visto una suerte de transmediatización, ¿no? Es decir, de la introducción de códigos del lenguaje digital, de las redes sociales, en campañas que no están pensados para el mundo digital. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, voy a citar la más explícita en ese sentido, que es la de Daniel Martínez. El spot que lanzó Daniel Martínez hace pocos días, cuando se levantó la veda, donde se mezclan muchísimos emojis en la publicidad, ¿sí? Que van apareciendo con el candidato dibujado, no con su imagen real, con una caricatura, pero una caricatura muy al estilo de las que hace Pictoline o las que hacen algunos otros medios que se encargan de contenidos digitales, con la aparición de hashtags, es decir, para reforzar determinadas ideas. Eso me parece muy interesante. Eso no se vio demasiado en la campaña anterior y esta vez creo que lo tenemos muy presente. También es marcar una especie de renovación, ¿no? Nadie imaginaría ni a Mujica ni a Tabaré Vázquez haciendo una campaña con hashtag, con emojis. Lo podrían hacer. Con emojis. No lo podrían hacer, pero bueno, de repente podrían hacer una que prescindiera un poco más de sus imágenes, dirigida a un segmento de la población más joven. Pero esta de Martínez no está dirigida solamente a los jóvenes. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que los que somos un poquito más veteranos ya también adoptamos ese lenguaje de los emojis. Y vos de repente le mandás un mensaje a tu grupo de amigos y ponés el bracito así haciendo fuerza, o ponés los aplausos, o las caritas. Ya lo adoptamos, ese código de comunicación. Sí, no es solo millennial. No, absolutamente, eso trascendió. Pero eso además trasciende del mundo digital, del mundo de tu teléfono, a verlo en televisión, en horario central. Eso me pareció bien interesante. Y bueno, después, por supuesto, el fenómeno de Sartori en la campaña es muy interesante desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Su presentación, el cuidado manejo que tiene de su discurso, de la forma como se expresa. Es un candidato
muy estudiado, no es un improvisado que dijo un día quiero ser presidente. Veo que hay cierta preparación, tiene condiciones también innatas, me parece que es un individuo que tiene un carisma particular. Los videos que se viralizan, que va arriba de una chata en un pueblo o cuando sale corriendo y saluda a un vecino, ¿eso vos decís que también es estudiado? Creo que no, algunas cosas son espontáneas, es cierto. Lo de los videos, el otro día justamente pensaba, porque veía video de él y estaba corriendo todo el tiempo. Sí, Había parece sucesiones una especie de videos. Forrest Gump Es como una especie de Forrest Gump del sistema político. o de Drupi, ¿no? Que está en todas partes. Hay un partido de básquetbol y va, hay un... Eso sí me parece que es estudiado. Que él esté en todos lados me parece que es... Eso hay un equipo que está pendiente de su agenda, que lo maneja, que lo lleva y que dice vos tenés que estar. Y lo peor de todo es que los otros no están. Es un síntoma también de querer mostrar vitalidad, me parece. Bueno, tiene que hacerse conocer, tiene que mostrar que es el más joven de todos los candidatos, tiene que mostrar proximidad y cercanía con la gente. Uno de sus lemas justamente es que él escucha, que él está con la gente, que entiende las preocupaciones. Bueno, y la manera es ponerse del lado de la gente. Pero yo no sé, debe haber batido el récord de abrazos, de dadas de mano y de besos de personas en la calle de todo el mundo. Porque además hay un fenómeno bien interesante. Se transformó él en un tema de campaña. Logró algo que Donald Trump había logrado, ¿no? Él ser el tema de discusión de la campaña. Y eso para un candidato es muy bueno, porque le aporta que los rivales, en vez de estar hablando de sus propuestas, están hablando de él. Y lo han instalado que eso en la opinión pública. No le alcanza igual para ganar. Yo creo que por los números que están mostrando las encuestas no le alcanza para ganar. Y la no calle te voy a Pou. jugar una botella de absolutamente nada, pero no me animo a decir, yo me animo La hoy. gente no lo sabe, pero ya tenemos jugado una botella que creo que la voy a ganar. Después vamos a revelar En cuál fue la apuesta. algún momento vamos a arreglar, no se sabe públicamente todavía, nadie pero sabe. cuando pasen las elecciones, las de octubre, tienen que pasar. Cuando yo te haga entrega, o vos me hagas entrega en acto solemne de la botella que está apostada, vamos a Tiene decir que ser cuál después de las elecciones de octubre. Exacto. Ahí vamos a ver si lo que yo dije, con mucho tiempo de anticipación. Sí, con más de un mes, o dos, más todavía, hace como 2 o 3 meses. Pero volviendo a esto. No, lo que voy a, cortito. Sí. La calle Pou está haciendo una campaña ya pensando en octubre y eso lo lleva a no estar tan presente. Bueno, es que los números le mostraban a la calle Pou en un momento una victoria holgada y cómoda y con tranquilidad. No hay que olvidar lo siguiente, la elección interna se gana de dos maneras. Se gana con el 50% de los votos o se gana también con el 40% y 10 de diferencia. Hoy la calle está cumpliendo con la segunda, por lo menos, de acuerdo a algunas encuestas. Hay otras que ya le adjudican más del 50%, o sea que no importa el margen o el porcentaje que saque Sartori, si la calle saca el 50%, gana la interna y se termina el tema. Acá la cuestión es ver cuál va a ser el peso que va a tener Sartori en la capacidad de decisión dentro de la estructura del partido después de la elección interna. Porque una cosa es que nos sentemos en una mesa y yo tenga el 50% de los votos y vos tengas el 15%, y otra cosa es que yo tenga el 50% y vos tengas el 30%. Tu capacidad de negociación va a ser más fuerte y va a aumentar y me vas a pedir determinadas cosas, me vas a pedir determinados lugares en una lista al Senado, me vas a solicitar que en caso de triunfar, te considere para la integración de determinados ministerios. Lo que siempre se hace en cualquier juego político después que se gana una elección. Entonces, el peso que está tomando Sartori, bueno, preocupa a quienes, por ejemplo, han hecho o han dedicado años y una carrera y toda su vida a la política para el ejercicio de la función pública, y hoy se ven relegados y desplazados por este éxito. Cortita antes de pasar al Partido Colorado. Larrañaga no sé si fallado, pero le ha faltado abrir el abanico. ¿Le ha costado salir de la campaña Vivir Sin Miedo? Bueno, en parte la campaña Vivir Sin Miedo le representó a Larrañaga un renacer, un revivir, ¿no? Lo trajo de vuelta a la acción. El gran problema fue que en el momento que lo trajo a la acción fue el momento en el que apareció Sartori y le comió la cancha. En cierta forma lo opacó, lo dejó reducido tal vez y muy, muy corrido hacia la derecha en la percepción de la opinión pública, y en parte se metió en la pelea Sartori y lo desplazó. Eso fue lo que pasó. Pero Larrañaga le debe mucho a la campaña Vivir Sin Miedo como parte de su reposicionamiento y de su resurgir dentro de la interna del Partido Nacional. Nadie contaba con que Sartori fuera a tener este éxito. Partido Colorado, que es, ni que hablar, la interna más difícil de pronosticar. Primero por un tema de muestreo. Son pocos.
Es más chica la muestra en el Partido Colorado, el margen de error es más grande. Acá vino Amorín Valle, a mí me convenció. A Amorín Valle le hicimos una entrevista acá. ¿De qué te convenció? Me dijo que iba a votar cerca del 30%. Y me dijo, yo tengo contado, a mí nadie me va a decir qué votan los colorados. Y yo tengo contado que en Rivera voy a sacar tantos votos, en Salto voy a sacar tantos votos. En la Costa de Montevideo se las regalo, la pierdo. La Costa de Montevideo no me vota nadie, pero yo voto en Canelones, en Rocha, en Me hizo el mapa y yo también jugaría una botella que Amorín Valle, no sé si el 30, pero que Amorín Valle va a votar más de lo que dicen las encuestas. El tema es a quién le saca. Bueno. O sea, ¿a quién sobreponderan las encuestas? Sobreponderan a Sanguinetti, sobreponderan a Talvi. Tiendo a coincidir que Amorín tiene como objetivo en realidad renovar su banca en octubre. ¿Sí? Es consciente de que no va a ganar la interna del Partido Colorado, nunca se ha posicionado en ese lugar, y él es verdad que conoce muy bien y conoce muy bien en número a sus votantes. Por el hecho de que precisamente son pocos, están localizados en determinadas circunscripciones y más o menos puede saber, de acuerdo a lo que recorre, a lo que ve. Pero es bastante lógico que él diga, mira, en Salto las encuestas lo toman como que es el 8% del padrón. Y para los colorados en Salto vota más del 15% de los votos colorados. Y eso no se toma en cuenta. El tema es que lo voten a él. Este a Coutinho, ¿no? Bueno, el tema es que Coutinho tenga la capacidad de traccionar votos para la interna presidencial. Coutinho yo supongo que está jugándose para volver a ser intendente de Salto. Bueno, se define buena parte del ordenamiento, por lo menos de cara a las intendencias. Coutinho va a presentar una hoja a nivel del órgano deliberativo departamental de Salto, que es combinable con cualquier otra hoja de votación del Partido Colorado. Entonces alguien podría votar a Sanguinetti, ¿no?, y votar a Coutinho. Es bravo el cruce de votos. Es bravo, yo entiendo, pero en definitiva, qué sé yo supongo que Amorín Valle, entiendo que sí, que hoy Amorín Valle me cuesta creer que tenga el 2% de intención de voto dentro del Partido Colorado. 10. Podría tener el 10, el 12, bueno, no veo por qué no. No veo por qué no. Pero digo, más allá de eso, si lo que sucede con las encuestas en esos casos, en los casos de segmentos tan pequeños del electorado, es que tienen un margen de error muy alto. Entonces, porque se construyen las distribuciones al interior de los partidos con pocos casos. Para saber bien efectivamente qué porcentaje de votación tendría efectivamente Amorín Valle con un margen de error similar al que manejamos para las encuestas a nivel nacional, habría que hacer una encuesta y habría que conseguir una muestra de aproximadamente 1.000 colorados. Y entonces sí, a esos 1.000 colorados preguntarles a qué candidato van a votar. Y ahí tendríamos una realidad de lo que votaría Amorín Valle a la interna del Partido Colorado. ¿Cómo se construyen hoy las cifras de la interna del Partido Colorado? Bueno, se construyen en base a aproximadamente unos 180 ciudadanos, en el mejor de los casos, a veces 120, depende de lo que estén dando. 120, 130 vamos a poner para no pelearnos demasiado. 120, 130 ciudadanos que responden que van a votar al Partido Colorado. Y a esos ciudadanos se les preguntan a qué candidato van a votar. Por lo tanto, es difícil encontrar de repente un candidato que vote a Amorín Valle. Pero donde vos encuentres 5 o 6 que se desvíen de esa muestra, ya te corren el porcentaje de votación que tiene Amorín Valle. Por eso tiene un margen de error muy alto, porque no representa un segmento muy importante del electorado. De todas maneras, la interna colorada se ha puesto interesante, se ha dinamizado con la irrupción de Sanguinetti, se ha dinamizado con la aparición de Talvi, se ha puesto hasta competitiva, porque parecía que Sanguinetti le sacaba una ventaja muy apreciable a Talvi. En el último tiempo Talvi ha cambiado su estrategia, se ha puesto más colorado, digamos, se ha vuelto o ha tomado determinada identificación con el Partido Colorado, y eso le ha rendido en algún electorado y también pesca algunos votitos de afuera, ¿no? Ya en los últimos minutos, hoy de noche hay una instancia bien interesante, porque la verdad, le hemos perdido tanto la gimnasia de los debates, que haya un debate, estamos todos, ¿no?, unas ganas que llegue, increíble, como si fuera a solucionar la disputa político-electoral esta noche. Hablo de Canal 4, en el marco del programa Todas las Voces. Se van a enfrentar dialécticamente Talvi y Andrade. ¿Qué esperas del debate de hoy? Bueno, sinceramente no espero demasiado en términos de incidencia en la campaña de los candidatos. Sí, lo que entiendo es que, bueno, es un hecho particular en esta campaña que va a haber un debate entre dos candidatos presidenciales o dos precandidatos presidenciales,
Y eso de alguna manera, bueno, está rompiendo un poco un molde que habíamos adoptado desde hace ya varios años. El último debate presidencial que hubo fue en la elección del año 1994. Estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Entonces... 25 años. 25 años, exactamente. Entonces no tenemos debates desde ese momento. Hubo algún intento, en la elección anterior hubo una suerte de encuentro que hubo entre todos los candidatos, pero faltó el actual presidente de la República. Es decir, hubo algunas instancias, pero en lo que se conoce como un debate de formato televisivo, al estilo norteamericano, vamos a tener uno el día de hoy, esta noche en Canal 4. Eso seguramente abra y rompa el hielo y anime a otros a debatir. Ya hubo algunos otros intentos y encuentros, ¿no? Hubo algún cruce entre Sanguinetti y Daniel Martínez, ¿no? De que en caso de que cada uno de ellos gane su interna van a aceptar debatir. Pero bueno, al televidente evidentemente le gustan, hay gente que las apoya. Vergara mismo ha manifestado que él apoya la obligatoriedad de los debates televisivos para la primera vuelta electoral entre los candidatos. Entonces, bueno, hay un deseo por ver a los candidatos debatir y confrontar sus ideas. En un minuto, ¿a qué le tengo que prestar atención? Para ver la comunicación gestual, la comunicación política. Voy a ver el debate hoy. ¿A qué le tengo que prestar especial atención? Más allá de los discursos, ¿no? Yo creo que hay que prestarle especial atención a algunos viajes que se van a tirar los dos candidatos, ¿no? Se van a tirar en algún momento con interesantes estocadas, ¿no? Con planteos interesantes, porque ambos representan espectros ideológicos o posiciones ideológicas bien antagónicas. Entonces, bueno, vamos a ver a un defensor de la clase obrera, un trabajador, un sindicalista, un comunista, debatiendo con un liberal republicano como Talvi, que, bueno, está más de repente percibido del lado de las empresas, del lado del lado opuesto a lo que es Andrade. Creo que vamos a ver además dos contendientes interesantes, porque los dos son muy divertidos e interesantes en ese sentido. Un debate esto, por ejemplo, si fueras asesor de Andrade, le dirías, mostrate más hacia la izquierda, vestite, no sé, de mameluco obrero, o vestite de traje y corbata para atraer el votante centro. Y si fueras asesor de Talvi, le dirías, hacerle un guiño al progresismo, jugar, prender el señalero a la izquierda. Yo creo que a Andrade le va a convenir pararse en su posición de izquierda radical y jugar para ese lado, ¿no? Me parece que capitaliza por ahí. Y a Talvi sí le aconsejaría correrse lo más a la izquierda que pueda. Es decir, que los dos les recomendaría escorarse a la izquierda. Le recomendaría a Talvi hacer énfasis en su trabajo a nivel social, con el Liceo Impulso, a su integración con la comunidad, es decir, quitarse un poco ese mote que se le está intentando poner de neoliberal y de buscar mostrar su costado liberal progresista que dice tener. Y Andrade es el individuo combativo, es el individuo que más cantidad de gente me parece que conoce, que lo ha visto en televisión. Creo que los dos ganan porque obtienen exposición en horario central en un canal abierto. Y entonces ganan conocimiento. Al otro día los diarios se van a hablar de ellos, es decir, durante algunos días se va a hablar de las distintas instancias, con qué fue vestido uno, desde esas cuestiones más insignificantes hasta lo que puedan llegar a decir. Federico Irarrázaval, como siempre, un placer y volvemos a conversar. Mañana nos reencontramos con una entrevista muy especial aquí en Entrevista 930 de Radio Monte Carlo. Que pasen ustedes muy bien. Chau, chau.